Hola muchachos, sean bienvenidos de nueva cuenta al canal del Gato Matemático. Hoy vamos a trabajar lo que viene siendo el conjunto de los números reales. Ok, trabajar con los números no siempre es sencillo, debido a que, bueno, desde épocas antiguas los números han sido una simbología que ha ido surgiendo, ha ido evolucionando hasta lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Diversas civilizaciones han tenido su propia simbología o su propia numerología. Los babilónicos, los egipcios, los mayas, los romanos. Y bueno, al final todo esto se conjuga y se genera lo que ahorita estamos trabajando, que vienen siendo los números arábigos. Bien, los que comúnmente conocemos, incluidos dentro de lo que vienen siendo nuestros dígitos, del 0 hasta el 9. Ahora, conforme nosotros vamos trabajando lo que vienen siendo los números reales, estos tienen una clasificación particular. Ahora, nada más quiero hacer una aclaración. ¿Por qué se le dice número real? Se le dice número real porque es un número con el cual nosotros podemos trabajar. Es un número que es un ente abstracto, que no tiene, es decir, que no es tangible, pero que lo podemos representar gráfica y visualmente. ¿Ok? No existe un patrón para decir, mira, este es el 1 universal, no, sino más bien se ha adoptado como los dígitos parte de nuestra numerología y toda la combinación posible que podamos hacer, pues bueno, genera lo que viene siendo nuestro, vamos a decirlo así, todos nuestros números reales que van de menos infinito a infinito. Cosas que más adelante nosotros iremos trabajando e iremos viendo. Ahora, ¿qué es el conjunto de los números reales? Bueno, el conjunto de los números reales es un conjunto que contiene diversos tipos de número. ¿Ok? ¿Podremos intentar hablar de conjunto real y espacio real? Sí. Vamos a dejarlo de espacio real para una asignatura diferente y vamos a trabajar ahorita con el que viene siendo el conjunto de los números reales. Bueno, para empezar, lo que viene siendo el conjunto de los números reales se denota con una R estilizada, es decir, una R de esta forma. Esto significa número real. Ahora, cualquier número que nosotros podamos escribir, que conozcamos y podamos trabajar, es un número real. Pero hay diferentes tipos de número que pertenecen a este campo, que pertenecen a este conjunto. Sí, dije campo. Resulta que los números reales son un campo porque tienen unas propiedades que después de ver esto las vamos a nombrar. Ok, ¿cuáles son esos tipos de números que hay? Bueno, comenzamos nuestra tipología de números con lo que viene siendo los números naturales representados normalmente con una N estilizada. ¿Ok? Se le dice número natural porque provienen o provenían de la naturaleza. Sí, cuando hablo de la naturaleza me refiero a todo lo ente que tengo yo que es tangible. En la época antigua pues teníamos 3 borregos, 4 cabras, un árbol, mis esposas, porque sí ocurre, está ocurriendo, es decir, es algo que yo puedo contabilizar mis dedos, ¿ok? 5 y todo ello, ¿no? Entonces, los números naturales es el conjunto de números que van del 1, 2, 3 hasta más infinito. ¿Qué significa ello? Que siempre va a existir un número más grande que el anterior. ¿Ok? Bien. Ahora, con el paso del tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo más histórico posible. Surge la necesidad de, por ejemplo, contabilizar lo que vendríamos teniendo como una especie de propiedades. ¿Ok? Aquí entra. Pero, ¿qué pasa cuando en esas propiedades hacían falta o debían? Entonces empiezan a generar más números. Entre ellos se generan entonces los números enteros, denotados con una Z estilizada. Ahora, los números enteros se dividen en dos grandes grupos y un numerito. Bien, e históricamente hablando, y lo voy a comentar más adelante en mi primera sección, en mi nueva sección del canal, es ¿qué onda con los números? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que surgieron y de qué manera? Bueno, aquí, señores, quiero adelantarles algo. Primero, los enteros se dividen en 3 tipos: positivos, que en este caso sería una Z estilizada positiva, que va del 1 hasta el infinito. Sí,
como los números naturales. Surgen los negativos como parte contraria a un número positivo debido a que tú me debes, me hace falta, necesito, ¿okay? Porque en ese entonces ya existía la contabilidad. Y surge un número por necesidad de poder denotar el vacío o la nada, o el hecho, más bien el vacío no, aunque sí puede ser considerado, ¿no? Pero el hecho de decir que no hay o no tengo, porque se me acabó, pero puedo llegar a tener otra vez. Entonces es ahí donde viene la inmersión del cero, el cual tiene su historia, porque no es un número que se crea de la noche a la mañana y sobre todo no todas las civilizaciones tuvieron la posibilidad de visualizar el cero o de crear un cero para utilizarlo en los números. Entonces, ¿qué es un número sin signo? Entonces, todos estos conforman a lo que vienen siendo los números enteros. Bueno, si seguimos avanzando, empiezan los trueques, empieza el comercio. Oye, te doy una vaca por 3 bultos de café, te doy, no sé, un becerro por un saco de granos de maíz. Ajá, pero ¿qué pasa cuando dices, oye, no quiero el saco entero, quiero una porción de él, quiero una parte, quiero un segmento? Ah, entonces tenemos que hablar de algo llamado los números fraccionarios, sí, con los que todos se pelean. De aquí es donde empiezan a surgir todos los demás números que ustedes ya conocen en la versión de los decimales, pero en realidad los decimales son una causa de los fraccionarios y los fraccionarios son una causa de lo que viene siendo los siguientes tipos de números que se le conoce como números racionales. Y se les llama racionales por el hecho de que vienen de la palabra razón o cociente. Por eso los números racionales se denotan con una Q estilizada y se dice que son el conjunto de todos los números, ¿okay? Error técnico, ok. Los racionales son todos los números que pueden escribirse, de la forma P entre Q, con P y Q enteros, o sea que pueden ser cualquiera de estos números, a excepción de que Q tiene que ser diferente de 0. Razón, y bueno, todavía no entramos en lo que viene siendo la parte de las operaciones, pero bueno, vamos a ponerlo de una vez a manera de entenderlo. La división entre 0 no está definido. Es decir, no sé cuánto vale. Imagínate, oye, dame nada. Por eso, o sea, como que, ¿para qué pides nada si no hay nada? O divide la nada para todo. No, no se puede. Entonces, divide entre la nada. O sea, quiero dividir esto con la nada. ¿Cuánto toca? No sé. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? No hay nada para ustedes, pues les toca nada, ¿no? Pero no es lo mismo decir, ah, mira, tengo para la nada. ¿Y dónde está la nada? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien nos la puede presentar? Bien, ahora, estos son lo que ustedes les llaman fracciones. Voy a adentrarme un poquito en ello. Y recuerden que existen 3 tipos de fracciones. Propias, impropias y mixtas. Propio, impropio, mixto. Y a partir de ahí surgen los decimales. Finitos, periódicos. Y me falta uno, los infinitos periódicos. Ah, pero esos también son consecuencia de algo de esto. ¿Qué ocurre? Bueno, siguen pasando el tiempo y siguen apareciendo valores numéricos que por ahí desde la época antigua se empezaron a trabajar y no te daba resultados enteros.
se dieron cuenta que los resultados empezaban a tener un cierto comportamiento numérico que no era posible tratarlo de esta forma. La otra es por algo llamado la densidad de los números reales. Normalmente, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay neblina? Si tú te adentras a un lugar que hay neblina, esta se hace más densa o más pesada. Significa que empieza a cerrarse y empieza a taparse todos esos huecos que llegan a ver, hasta que de plano dejamos de ver, ¿no? O sea, ahora sí tenemos una nube completamente frente a nosotros. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Nosotros estamos desde afuera viendo la neblina. Ya nos topamos con los números naturales, nos topamos con los números enteros, nos topamos con los racionales. Pero si nos seguimos adentrando, entre dos números racionales infinitamente pequeños, vamos a encontrar entonces lo que vienen siendo los números irracionales, que se denotan como una Q a la C, o Q complemento. Es todo lo que rellena a esto. ¿Y qué son los números racionales? Son aquellos números que no puedo escribir de la forma P entre Q. ¿Cómo qué número? El primer número que pues se da a conocer, pi, E de Euler, el número áureo, y luego con las apariciones de nuevas operaciones, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, 1 entre raíz de 2, ¿ok? De hecho, con las supercomputadoras ahorita, pues sabemos que pi ya tiene más de 50 millones de dígitos más. Y bueno, es ahí en donde empiezan a surgir otros valores numéricos que como consecuencia de las fracciones que da pie a los decimales, pues surgen otros que se llaman decimales infinitos no periódicos. Porque hay infinitos periódicos, como el 1.3333333, o lo que viene siendo en .99, o 1.833333. Ok, a eso me refiero con infinito periódico, que lo puedo truncar y decir, bueno, de aquí le pongo una barra encima y yo ya sé que se sigue repitiendo. Pero en estos casos no se puede. Y no puedo yo obtener dos números enteros que me den este valor. Podría obtener aproximaciones. 3.1 lo puedo convertir en 31 centésimos, 3.14 lo podría convertir en lo que vendría siendo 314 milésimos, y a lo mejor por ahí simplificando, pero no puedo hacer más que eso, ¿ok? Entonces significa que literalmente pues no existen y se quedan hasta aquí. Bueno, esto es lo que respecta a lo que son el conjunto de los números reales. Y si se dan cuenta, están contenidos unos dentro de otro, a excepción de los números irracionales. ¿Por qué? Si se dan cuenta, los naturales aquí están, pero a la vez estos aquí están, porque me dice que lo puedo escribir de la forma P entre Q, donde P y Q sean enteros. O sea, el 2 es una fracción, es 2 entre 1, 4 entre 2, 6 entre 3. Recuerden que cuando estuvimos trabajando en primaria, secundaria, te decían que para poder construir un entero como fracción, bastaba con que le pongas el 1 como denominador y automáticamente tienes una fracción y puedes trabajar con lo que viene siendo tu suma o resta de fracciones. Mientras tanto, pues no podías hacerlo. Bien, ahora, estos son completamente aparte de estos, pero cuando tú los juntas todo, los metes en la bolsa de las hamburguesas y los revuelves, ¡pum!, salen tus números reales. Ah, tengo un conjunto, tengo símbolos, tengo números. ¿Qué puedo hacer con ellos y de qué otra manera lo puedo llamar? Bien, resulta que tu conjunto de números reales recibe otro nombre. Se llama campo de los números reales. ¿Y por qué es un campo? Porque todos sus elementos cumplen unas características particulares con dos operaciones: la suma y la multiplicación. Y sí, señores, lamento darles la mala noticia de que solamente existen dos operaciones con estos números: la suma y la multiplicación. ¿Y qué pasa con la resta? ¿Y qué pasa con la división? ¿Y qué pasa con la potencia? ¿Y qué pasa con la raíz? ¿Y qué pasa con los exponentes? ¿Y qué pasa con seno? ¿Qué pasa con coseno? Son consecuencia de ello.
De hecho, a nosotros nos enseñaron 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Pero la resta y la división no originalmente se llaman así. Con el paso del tiempo, los matemáticos se reunieron y decidieron darle un nombre a lo que viene siendo la resta y la multiplicación, a la resta, perdón, y la división. O sea, surge como parte de una necesidad social, pero lo definen como la operación contraria a, pero en realidad tiene un nombre muy particular, sobre todo para los que se van al área de ingeniería. Este nombrecito toma un papel muy importante en lo que viene siendo dentro del álgebra lineal, dentro de lo que es el cálculo, y es lo que nos ayuda a entonces a poder ir avanzando en nuestro conocimiento e ir creando nuevos conceptos. Bueno, yo ya empecé a hablar de campo y es ahí donde vienen las propiedades, pero antes de pasar a las propiedades, pues bueno, vamos a definir como tal, ¿no?, qué viene siendo este campo. Pues bueno, es un campo, los números reales bajo las operaciones de suma, ¿sí?, con el simbolito que nosotros conocemos, y multiplicación. Bueno, aquí la multiplicación, señores, pueden utilizar lo que es el símbolo que al final fuimos aprendiendo en la preparatoria, de puntito. Ese es un producto. Ahora, ¿por qué es un campo? Porque, bueno, cumple algunas propiedades, o lo que vendrían siendo unos pequeños axiomas, que son algo que, vamos a decirlo así, que siempre van a ocurrir. ¿Ok? Hay 2 muy importantes que van con respecto a ello. La primera, que procuro dar siempre, es que si yo tengo A y B números reales, A más B también es un real. A esto se le conoce como la cerradura. Es decir, si yo sumo un número real con un número real, me va a regresar un número real. ¿Qué significa? ¿Que existen otros campos? Sí. Existen lo que vienen siendo los complejos en complejos en dimensiones altas. Tenemos campos reales cuadrados, o R2, plano cartesiano, R3, el plano espacial o tridimensional, R4, hasta llegar, no sé, a otros tipos. Me la pasé leyendo la vez pasada, no me acuerdo de todos, nada más recuerdo que el último que han visto es el de los tensores, que también es considerado un campo porque cumple además de las propiedades que voy a dar. La otra es que si igual A y B son reales, entonces A por B también tiene que ser un real. Este es igual a cerradura, pero fíjense que esta es la cerradura para la suma y esta es la cerradura para la multiplicación. Y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir las demás propiedades que vamos a tener. Bueno, una de ellas es la conmutativa, que conmutativo significa cambiar el orden, el cual pues sí funciona, que nos dice que A más B es igual a B más A. Muy importante para el momento de resolución de ecuaciones. De igual manera, A por B es igual a B por A. También nos sirve. Esa es una que tenemos nosotros. Otra que ahí entra es la asociativa o asociatividad, que es de asociar. Y cuando estamos hablando de la asociativa, es porque voy a trabajar suma con multiplicación. Voy a trabajar nada más suma, pero voy a juntar. Igual ocurre con la multiplicación, de esta forma, miren. Si yo tengo la suma de 3 números, esto puedo realizarlo así: sumar los 2 primeros y lo que me dé con el tercero, o sumar el segundo con el tercero y lo que me dé con el primero. Lo mismo si tengo un triple producto: A por B y lo que me dé por C, o A y lo que me dé B por C. Ahí está. Esta es otra propiedad que nosotros tenemos. Bien, tenemos otra que se llama de la identidad. Vamos a cambiar el colorcito.
pone negro. Identidad. Yo los llamo, y de hecho se llaman así, elementos neutros. O sea, el campo de los números reales tiene elementos neutros para la suma y el producto. ¿Cuáles son estos elementos neutros? Pues aquel valor numérico que al momento de sumarle no afecto, o al momento de multiplicar no afecto. ¿Y cuáles son? Pues en la suma el 0, porque incluso puedo conmutarlo y me regresa el mismo valor para la suma, mientras que para la multiplicación es el 1. Es decir, el 0 es el elemento neutro para la suma, mientras que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Bien. Tenemos la propiedad, ahora sí, distributiva, que este es el que combina a la suma y al producto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo esto así, A por B más C, y de hecho esta se extrapola al álgebra. Y yo puedo distribuir estos aquí, A por B más A por C. ¿Ok? Puedo hacer eso. A eso se refiere con distribuir, o lo que viene siendo mi distributiva. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la propiedad que hace surgir a la resta y a la división? Ok. Se le llama inversos. Y existen dos tipos de inverso. Inverso aditivo e inverso multiplicativo. La famosa resta y la famosa división, pero se definen originalmente de una forma muy particular. Por ejemplo, si esto es un campo, significa que existe entonces, si yo tengo un A, entonces significa que existe un A contrario, de tal manera que cuando lo sume, me dé el elemento neutro de la suma. O sea, se cancele, ahí está. Se le llama el inverso aditivo. Vamos a bautizarlo con el nombre de resta. Como dice Homero Simpson, tú te llamarás resta. Y el inverso multiplicativo, pues bueno, es aquel que al multiplicarlo por su contrario me regresa 1. Y si se dan cuenta es una fracción, es un racional. Entonces es como querer decir, oye, si tengo 5 objetos y tengo 5 personas, le toca a cada uno un elemento exacto. Me regresa el elemento neutro de la multiplicación. Eso es lo que significa los inversos. Eso es la resta y es la división. ¿Ok? Y bueno, es con ello con lo que empiezan a surgir las operaciones con los números reales. ¿Ok? Y entonces es ahí donde tenemos operaciones, digámoslo así, básicas, ¿ok? Y operaciones como que de un orden más alto, ¿no? Las básicas son suma, resta, multiplicación y división. Y se añaden luego dos más, potencias y raíces. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a hablar de la jerarquía de las operaciones y ya pues decimos, ok, ya tenemos estas, sumar es adherir, restar es quitar, multiplicar es ampliar, dividir es repartir, potenciar es tener muchísimo más y sacar un radical es lo contrario a lo que viene siendo la potencia. De hecho, la resta es lo contrario de la suma, la división es lo contrario de la multiplicación y las raíces es lo contrario de las potencias. ¿Ok? Son operaciones contrarias. Ahora, ¿de qué más podríamos hablar de esto antes de terminar y que ustedes puedan ser capaces de resolver ejercicios y ejemplos con respecto a las operaciones? Que bueno, todas estas operaciones se hacen con los números reales, es decir, que lo puedo trabajar con naturales, enteros, enteros positivos, negativos, incluido el 0, a excepción de la división. Recuerden que para las fracciones o los racionales no funciona. Con los irracionales podemos hacer también ese tipo de operaciones. Pero
algo que hay que tener muy importante y que suele ser el coco de muchos de los estudiantes es lo que llamamos ley de los signos. No me refiero a la ley de los exponentes. Esa es otra ley que vamos a trabajar después, cuando estemos viendo potencias. No, ley de los signos, sobre todo en la parte de la suma y la resta. ¿Ok? Bien. Que de hecho, nada más se ve como el hecho de suma. ¿Ven por qué les digo que hay que entender lo que sería un inverso? Para que esta ley podamos nosotros aplicarla de manera correcta. Digamos que existen dos tipos de leyes, para la suma y para la multiplicación. ¿Por qué? Porque en realidad son dos tipos de operaciones que nada más conocemos. La división es una consecuencia de esto y la resta es una consecuencia de esto. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo sumo dos números positivos, el resultado es positivo. Si yo sumo dos números negativos, es negativo. Primero. Ahora, ¿dónde hay una dualidad? Si yo sumo un número negativo con un número positivo, o lo que vendría siendo si yo resto. Ahora, puede tener tres posibilidades. Que sea positivo siempre y cuando el positivo sea mayor. Que sea negativo si el negativo es mayor. Y si son iguales, entonces se anula y se hace cero. Es lo que hay que cuidar. Es el único que sucede esto. En cambio, para la multiplicación, no. Si yo multiplico dos positivos, es positivo. E incluso, si yo multiplico dos negativos, es positivo. Ahora, si hago un positivo por un negativo, es negativo. Y si le aplico la conmutatividad, igual ocurre lo mismo. ¿Ok? Digamos, y en la división es igual, nada más que en vez de decir más por más, voy a decir más entre más. ¿Ok? Tanto para la división como la multiplicación esto no cambia, solo cambia la operación que estoy haciendo. Donde sí hay que tener demasiado cuidado es acá, porque si no nos damos cuenta de esto, entonces vamos a tener un error en el valor final, incluido el signo. Y acá el hecho de que se pueden llegar a confundir y lo extrapolan con respecto a esto. Piensan que esto es lo mismo de acá y no, la verdad no, son entes completamente diferentes. Muy bien, señores, pues por mi parte es todo. Hasta aquí dejo lo que vienen siendo operaciones con lo que son los números reales. A lo mejor deseo trabajar lo que es un poquito más con fracciones adelante y a partir de ahí vendrían siendo lo que es exponentes y radicales y demás conceptos. Síganme a través de mis redes sociales, ahí síganle al canal, pónganle campanita. Denle un like, por favor, y bueno, esperemos que cuando empecemos con lo que vienen siendo historias matemáticas, realmente sea de su agrado y que puedan ustedes, pues, aprender ahora la parte histórica de esto. Aunque yo ya les conté un poquito, bueno, es realmente amplio y tal vez a lo mejor muchísimo más amplio que la propia matemática. Nos estamos viendo, cuídense, chao, hasta luego.